Hello students, welcome to the English class, Unit 2, class number 2. Okay, el día de hoy vamos a estudiar el tema First Conditional with if o primer condicional con if. Ok, el primer condicional se utiliza para hablar sobre posibles situaciones y sus consecuencias a futuro. Ok, y el if es el que va a indicar la condición. Ok, por eso se llama primer condicional, porque este if indica una condición. Se traduce como el y si yo hubiera hecho, y si. Esa es la traducción del if. Ok, y va a estar estructurada por dos oraciones. Por la oración en presente simple y la oración en futuro simple. En presente simple se van a agregar o se van a aplicar todas las reglas que ya fueron estudiadas previamente dentro del presente simple. Y en el futuro simple, pues el futuro simple se va a utilizar solamente el will. Ok, aquí tenemos un ejemplo. If I study, I will pass my exam. Ok, aquí está aplicando las reglas del presente simple. Como no es tercera persona singular, no le aumento la S, no le hago ningún cambio al verbo. Mientras que el will simplemente indica futuro en el verbo que tendrá al lado. ¿Sí? Necesita sí o sí tener un verbo al lado para indicar futuro sobre ese verbo. Lo que dice aquí dice, si yo estudio, yo pasaré mis exámenes. Este sí, que es el condicional, es el if. ¿Okay? Si yo estudio, yo pasaré mis exámenes. Y aquí tenemos otro ejemplo que dice, I will pass my exams if I study, ¿no? Si yo pasaré mis exámenes si yo estudio, que es la misma oración, simplemente está cambiada. ¿Ok? Aquí tenemos la estructura un poquito más ampliamente. Está estructurada por una cláusula condicional que va a contener el if y es la que va a estar estructurada por presente simple y por una cláusula principal que va a estar estructurada por el will. ¿Okay? Aquí hay otro ejemplo. If he studies a lot, he will pass his exams. En este caso ya está utilizando lo que son las reglas del presente simple, terceras personas del singular. Al verbo se le agrega la S o la ES dependiendo del verbo. ¿Ok? Dice, y si él estudia mucho, él pasará sus exámenes. ¿Ok? Y aquí el will simplemente lo que hace es indicar futuro en un verbo en forma base. También tenemos otro tipo de estructura en la cual nosotros podemos revertir el orden de las cláusulas, ¿sí? Ya no va a ser primero la cláusula condicional, sino primero la main clause y luego la cláusula condicional. ¿Cuál es la mayor diferencia de esto? Es la coma, ¿sí? Cuando encontramos la cláusula condicional primero, siempre va a estar dividido por coma la segunda cláusula, ¿sí? La cláusula principal va a estar dividida por coma, ¿sí? Esta es una oración y esta es otra oración y juntas forman el primer condicional. ¿Okay? Como les decía, la otra estructura es simplemente revertiendo el orden de las cláusulas y ya no van a ser divididos por la coma, ya no se va a tener el uso de la coma. ¿Ok? Tendrá el mismo sentido. He will pass his exam. Él pasará sus exámenes si él estudia mucho. Y ya, otra vez, nosotros hablamos del primer condicional usamos el primer condicional para hablar sobre cosas que podrían pasar en el futuro si una condición se vuelve real. O sea, si cierta condición se vuelve real, esto pasará en el futuro. Y aquí tenemos más estructuras, más ejemplos. Es presente con el verbo will o un verbo modal, pero más comúnmente se utiliza el verbo will. ¿Sí? Otra notita que tenemos aquí muy importante, que no se usa will en la cláusula que contenga el if. ¿Sí? Tener eso muy en claro, que si la oración contiene if, la estructura siguiente será presente simple. ¿Sí? Y la siguiente oración contendrá el will. ¿Sí? Si vemos el if, will no va. ¿Ok? Acá hay otra nota, dice que no se usa coma cuando la cláusula principal está al principio. ¿Cuál es la cláusula principal? La que contiene el will. Thank you for your attention, students. Ahora vamos a ver lo que es el deber. ¿Sí? El deber, tenemos que completar las oraciones utilizando correctamente el primer condicional con if. ¿Sí? Aquí tenemos, dice la primera, if Jackson. Entonces sabemos aquí el if, sabemos que la oración será presente simple, ¿no? Entonces, si Jackson ahorra, aquí está, ahorra dinero, ahorra suficiente dinero, él
comprará una casa. Ok, vamos completando esta parte. Aquí simplemente ya está enough money, ¿no? Solamente tenemos que poner el verbo en la forma correcta. Tercera persona del singular, Jackson, presente simple, le agrego ese al verbo. Así. Aquí lo que tenemos que hacer es, la cláusula principal tiene will, poner simplemente el will, y el complemento que tenemos aquí arriba, buy a house. Will buy a house. Entonces dice, si Jackson ahorra suficiente dinero, él comprará una casa. ¿Okay? En la siguiente, la misma situación, aquí tenemos el if, y aquí está el complemento, entonces si Lucy, del verbo es finish, como es tercera persona del singular, aplico las reglas del presente simple, agrego es, first, y aquí viene lo que es la main clauses, con separado por coma, she will win, y le pongo el complemento, a go meta. Así termina la oración. Si Lucy termina primero, ella ganará una medalla de oro. Y ahí vamos al siguiente, que dice, if Bob, si Bob cocina las reservaciones, pues agregamos, ¿sí? El verbo, porque ya tenemos aquí el complemento de books, el verbo en forma correcta. Presente simple, tercera persona del singular, al verbo se agrega la s. He cooks. If Bob cooks the books, si Bob cocina las reservaciones, perdón, si Bob cocina los libros, él irá a prisión. She will go to prison. Go to prison, ¿ok? Así quedaría la respuesta. En la de acá abajo tenemos la misma situación. Tenemos el with, lo que seguirá será presente simple. Y ya tenemos el complemento a mouse. Entonces lo único que voy a hacer es tercera persona singular, aplico la regla. Sees. ¿Okay? If María sees a mouse. Si María ve un ratón, como María es she will, ella saltará sobre una mesa. She will jump on the chair. ¿Okay? La siguiente dice, si Jack captura al pavo, tercera persona singular, aplico la regla. ¿Okay? Esto simplemente, esta regla del presente simple siempre se va a aplicar en las terceras personas del singular, en he, en she y en it. ¿Ok? Por eso hay que tener un conocimiento previo de lo que es el presente simple para poder aplicar correctamente las reglas. Aquí tenemos el verbo catch y aumento es porque tercera persona del singular. Si Jack atrapa al pavo, él will, y vemos el complemento que tenemos aquí, could smash him. Will, could smash him. Y eso sería el complemento. ¿Sí? Aquí otra vez tenemos if I. I no es tercera persona singular, por lo tanto el verbo lo vamos a copiar aquí igualito. Solo el verbo, porque recordemos que aquí ya está escrito el complemento, ¿no? Si yo pierdo mis llaves, y aquí pongamos otra vez el sujeto I, y ahí otra vez will, y dice aquí arriba el verbo y el complemento, ¿no? Yo llamaré a un cerrajero. I will call a locksmith. ¿Sí? Y aquí lo único que tenemos que hacer es poner el verbo en forma base. Nada más. Y así tenemos que realizar el deber. Okay, thank you students for your attention.